Estimados jóvenes, futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras universidades de nuestro querido país, este es un año muy especial y muy trágico en muchas cosas, pero que por otro lado nos ha dado la oportunidad de probar la virtualidad. Y esta muestra de carreras tan tradicional que se hace en la Universidad Nacional de Córdoba, presencial, no se va a poder realizar este año, pero la vamos a realizar virtual y esto nos va a dar la oportunidad de que los jóvenes de toda nuestra provincia y todo nuestro país que no podían acercarse lo puedan hacer y conocer realmente qué es la Universidad Nacional de Córdoba, que es la casa de ustedes, y todas las posibilidades que van a tener, todas las carreras que la mayoría de los estudiantes, aún viniendo y viviendo la muestra, no pueden tomar conciencia de cuántas carreras hay, de qué es lo que son, qué significa cada carrera, y van a ver ustedes que con este método virtual no solo van a poder tomarse su tiempo y ver cada una de ellas, sino que van a tener a alguien que se las explique. Esto es también algo que nosotros estamos proponiendo a todas las otras universidades nacionales que tienen otras carreras y que lo van a poder aprovechar, y además en este caso particular de la Universidad de Córdoba se van a dar los ciclos de nivelación de muchas de esas carreras adelantadas para que ustedes vayan ya trabajando desde el secundario, así que y que puedan probar una, y si esa no es la carrera que ustedes creen que va a ser la carrera de su vida, puedan ir cambiando. Así que bienvenidos a esta que es la casa de ustedes ya, y que es porque esto es de todos, de toda la sociedad argentina, es la universidad más antigua de nuestro país, una de las muy pocas universidades de más de 400 años, así que los esperamos en esta muestra virtual de las carreras de la universidad. Hola, acompáñanos a recorrer Ciudad Universitaria. Este es el campus de la UNC y contiene muchos de los edificios de las facultades, escuelas, institutos y otras dependencias universitarias. La ciudad universitaria se organiza alrededor de 4 arterias principales y su ingreso principal se encuentra frente al Parque de las Tejas. El monumento a los y las reformistas de 1918, que nos recibe, simboliza la construcción permanente de una universidad pública, laica, gratuita, científica, cogobernada y de calidad. Frente al monumento encontramos la sede del campus virtual de un lado y la casa de la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC, del otro. Detrás del monumento se abre el Boulevard de la Reforma, que nos lleva hasta el Pabellón Argentina, corazón de la ciudad universitaria. En el Pabellón Argentina tiene sede el Rectorado de la UNC y diversas dependencias. Sobre la avenida Enrique Barros encontramos la Dirección de Deportes, en la cual vas a poder practicar más de 25 disciplinas individuales y grupales. En esta avenida también se encuentran las baterías D, que, además de contener aulas de cursado, son la sede del Consejo Superior de la UNC. Si rodeamos el Pabellón Argentina, nos encontraremos con el comedor universitario, donde vas a poder almorzar un menú equilibrado y nutritivo a muy bajo costo. Detrás del comedor se encuentra la sede central de la SAE, Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el espacio institucional dedicado especialmente a los y las estudiantes. En su planta baja funciona la Dirección de Salud y en el primer piso la Dirección de Inclusión Social, entre otras dependencias. La UNC te espera con múltiples espacios pensados para los y las estudiantes de todas las facultades y carreras. Seguí visitando la muestra de carreras. Acá te estamos esperando.
Hola, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, el espacio institucional de vinculación con los estudiantes. Queremos contarles las diferentes áreas en las que tenemos nosotros. El área de inclusión social, ciudadanía estudiantil, formación en trayectos académicos, comedor universitario, deporte, salud y transporte. Son las diferentes áreas en las cuales generamos programas para acompañarlos a ustedes en la vida universitaria. Nosotros los acompañamos desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el egreso dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante su formación en cultura, en deporte, en compromiso social, hace a la formación integral de ustedes como futuros profesionales. La universidad te brinda un montón de oportunidades, es importante que juntos las transitemos. En este momento difícil que vivimos de virtualidad, hemos preparado una muestra de carrera virtual para que vos puedas aprovechar y conocer todo el contenido de la Universidad Nacional de Córdoba, las diferentes facultades, el ejercicio de la profesión y las diferentes actividades que nosotros brindamos. Por eso te invitamos a que vengas a la Universidad Nacional de Córdoba, una universidad pública, gratuita, laica y que brinda oportunidades. Nosotros queremos que todos lleguen a la universidad, por eso abrimos nuestras puertas y brindamos todo lo que está a nuestro alcance. Por eso te esperamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, aquí nos encontramos nuevamente en la muestra de carreras de la UNC. En esta oportunidad nos acompañan dos profesionales que nos van a contar un poco de la carrera de psicología y de acompañamiento terapéutico. Una de ellas se llama Macarena Guzmán y Romina Machado. Así que les damos la bienvenida y bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es ¿cómo eligieron la carrera? Bueno, yo soy Romina, como me presentó Pau, un poco contarles mi recorrido para elegir la carrera. Era tan jovencita, chica como ustedes, viajaba desde el interior, lo cual también tiene implicancias, digamos, emocionales, de desarraigo, etcétera, que implican también muchas cuestiones a la hora de elegir la carrera. Algunas cuestiones eran fantasías con respecto a por qué yo empezaba a elegir la carrera de psicología. Básicamente estaba en una disyuntiva entre abogacía y psicología. Creo que con el paso del tiempo un poco fui haciendo algo conglomerado en esa elección y quería básicamente trabajar en consultorio, en recursos humanos. Esas eran las ideas previas que yo tenía antes de hacer el recorrido de los 5 años de la carrera. Bueno, yo soy Macarena Guzmán y bueno, si bien también soy psicóloga, luego en medio de la formación como psicóloga me formé como acompañante terapéutica y si bien yo voy a estar hablando más del acompañamiento, coincido con esto que decía Romina, de estas ideas previas que uno trae, sobre todo cuando hay distintas carreras que parecen que trabajan en lo mismo y mi interés estaba entre trabajo social y psicología, hasta que me di cuenta que también me gustaba más la posibilidad de como psicóloga, de trabajar en la parte clínica y luego cuando descubrí sobre el acompañamiento terapéutico que iba en terreno, que podías trabajar sobre la vida cotidiana, continué formándome como acompañante y que actualmente sigo trabajando como AT. Esto que nos cuentan es muy interesante para arrancar a pensar la elección de las carreras y sus recorridos profesionales en particular, porque en general el momento de elegir una carrera hay muchas dudas. Y entonces poder detenerse a conocer las carreras, cuáles son las materias, cuáles son las cosas que después podemos hacer desde esas carreras,
es lo que ayuda un poco a tomar esa decisión de qué carrera seguir. En ese sentido es que les quería preguntar que nos cuenten su ejercicio, su práctica profesional, en qué consiste. Si bien las carreras son amplias, en esta oportunidad vamos a ir en primer lugar a la experiencia de ellas y después vamos a ver si podemos ampliar un poco más. Pero primero eso, preguntarles a qué se dedican. Bueno, yo me dedico actualmente, soy psicóloga, perito en el Poder Judicial. Eso significa que trabajo realizando informes en un ámbito que es bien específico. Después con Paula vamos a charlar, si quieren, de los distintos ámbitos en los que nos podemos desempeñar como psicólogos. En el que yo estoy trabajando actualmente es el Poder Judicial, que es una rama que sería de la psicología que es más jurídica, y allí trabajamos en conjunto con muchos abogados y jueces que, como no son expertos en algo que nosotros como psicólogos les podemos aportar, ellos nos solicitan que hagamos entrevistas o pericias psicológicas, sociales, trabajamos en equipo con trabajadores sociales, con psiquiatras. Entonces ampliamos, ¿sí? Somos auxiliares de la justicia y ampliamos sobre algo que el juez quiere dar un poco más de luz. Por ejemplo, en el fuero en el que yo trabajo tiene un nombre largo, se llama de niñez, de fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y género y penal juvenil. Entonces, ante situaciones de violencia, que por algún motivo entra una denuncia por maltrato, el juez nos pide que tengamos entrevistas o que realicemos pericias con las personas implicadas, y uno hace un estudio de personalidad y de la situación actual en la que está esa persona. En algunas ocasiones vamos a la casa, en otras ocasiones citamos y vienen a la sede judicial y tenemos entrevistas clínico-jurídicas para charlar, para saber qué es lo que le está sucediendo, en qué situación, qué efectos tuvo esa violencia en esa persona, qué consecuencias atraviesa. Bueno, eso es en términos generales, digamos, el rol que ocupo hoy, digamos. Bueno, yo como trabajo de las dos cosas, como psicóloga y como acompañante, tienen un punto en común, que me desempeño en el campo de la discapacidad en ambas profesiones, pero hay una diferencia, qué hago en una y qué hago en la otra. Como psicóloga clínica, en el campo de la discapacidad, trabajo en un centro de rehabilitación en el que recibimos a niños, jóvenes y adolescentes que, a partir de un diagnóstico vinculado a la discapacidad, junto con equipos profesionales en el que hay un médico fisiatra, psicopedagogas, fonoaudiólogas y otras áreas del campo de la salud, acompañamos los procesos muchas veces cuando las familias reciben el diagnóstico, cuando hay que delimitar un tratamiento, de cómo estimular o cómo promover una mejor calidad de vida de ese niño o de esa niña. Y luego en los jóvenes acompañamos también el proceso de elección también vocacional, que está vinculada a veces a talleres que desean desempeñar en algún oficio o si desean acceder a un tipo de empleo. Eso realizo como psicóloga. Pero como acompañante me desempeño en muchos domicilios de los pacientes, y en los domicilios lo que hago muchas veces es ampliar la estrategia de los terapeutas, cuando algunas veces estos jóvenes que acompaño tienen que participar o de una actividad que está por fuera del domicilio, entonces, bueno, cómo anticiparse, a prepararse para esa actividad, o si hay que poner una fecha para un turno médico, bueno, cómo hacer la solicitud para promover la autonomía de ese adolescente para que lo haga de manera independiente, acompañando ese proceso evolutivo. Entonces, en un espacio acompaño más también a las familias como psicóloga, y como acompañante al sujeto en su singularidad, a ese joven o a ese adulto o niño que estaría necesitando algo específico en lo cotidiano. Está bueno porque las dos nos van contando eso, ampliando la mirada sobre la psicología. Comúnmente la representación social acerca de esta disciplina está asociada a un trabajo clínico, alguien que se siente mal y de repente
acude a un consultorio. Entonces, a través de la experiencia de ellas podemos ver cómo la psicología va un poquito más allá, tiene otros ámbitos, ¿no? Como bien contaban las chicas. Y en ese sentido, Romina, me gustaría que si podés ampliarnos, ¿no? Bueno, vos recién comentabas, somos auxiliares de la justicia, hacemos entrevistas. Contarnos qué situaciones, por ejemplo, ante qué situaciones te encontrás, cuáles son el tipo de problemas, bueno, denuncias en relación a qué y cómo te manejas, digamos, si pudieras describir algún caso o algún día, ¿no? Bueno, actualmente estamos trabajando de diversas maneras por el atravesamiento del COVID, ¿verdad? Pero en general nuestro trabajo implica ir al campo, es decir, en el fuero en el que yo trabajo entra una denuncia por violencia familiar. Nuestra intervención está regida por una ley que habla sobre lo que nosotros podemos hacer y qué es considerado violencia, en qué ámbitos, etcétera, qué tipos de violencia, es decir, que como psicólogo en este ámbito tenemos que conocer bien esta parte de las leyes, digamos, porque hace a nuestro quehacer profesional diario. Básicamente ingresa una denuncia a por distintos lugares por los cuales puede entrar de violencia familiar. Entonces allí el juez nos pide que ampliemos o que le aportemos aspectos de, por ejemplo, la dinámica familiar de ese grupo que está denunciado. A menudo nos encontramos con denuncias entre miembros de la pareja, expareja, convivientes o no. Entonces, por ejemplo, una mujer denuncia a su pareja y nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la mujer y del varón en esta situación de violencia. Muchas veces nos encontramos en la práctica que estas personas pueden estar conviviendo, pueden no estar conviviendo, entonces también en base a alguna sugerencia que nosotros podemos hacer, el juez puede escuchar o no, digamos, para tomar medidas de restricción entre estas personas como una medida de protección. Específicamente a mí lo más gratificante, digamos, tiene que ver con todo el recorrido en la niñez y en la adolescencia, en lo que, bueno, hemos compartido formación con Macarena también. Entonces, por ejemplo, en ese caso entra una denuncia donde hay papás que evidencian algún tipo de violencia o se sospecha algún tipo de violencia que ejercen sobre sus hijos. Entonces ahí también intervenimos con los niños, con las niñas, con los adolescentes. A veces estos niños están, se ha tomado una medida excepcional, entonces no están conviviendo con el grupo de pertenencia, en otros momentos sí. Básicamente tenemos un proceso parecido al pericial, digamos, que significa que uno tiene varios encuentros, en algunas ocasiones con las personas implicadas, a veces hasta tomamos técnicas proyectivas que nos hablan de sus características de personalidad y con toda esa información, la dinámica de la familia, de la pareja, las competencias parentales, es decir, cómo está esa mamá, ese papá con esa niña o ese niño, qué vulneración de derechos uno puede inferir, ¿sí? Bueno, uno hace un informe, a veces tomando técnicas proyectivas también, hace un informe y lo eleva al juez, ¿sí? A veces en algunas ocasiones, de acuerdo a distintos fueros en que los psicólogos nos podemos insertar, puede ser el penal, por ejemplo, después nos pueden llamar a que le expliquemos al juez, porque nosotros hablamos a veces en unos términos medios complicados, que son bien específicos de psicólogos, y la idea es que lo podamos explicar de una manera clara, concisa, para que todas aquellas otras personas que no son psicólogos puedan entender lo que nosotros les decimos. También intervenimos con niños o jóvenes que han transgredido normas penales, y que se encuentran, por ejemplo, en el complejo Esperanza. Entonces también hacemos pericias en estas personas y en sus grupos familiares, que es muy importante, y actualmente también en género, ¿sí? Bueno, ¿me podés repetir? Porque me quedé. No, vos no.
les proponía describir un poco más esto que me contaban que realizan en su labor, actividades. Vos recién decías que muchas veces tu trabajo consiste en aconsejar inclusive a los terapeutas de tus pacientes respecto a algunas otras actividades necesarias para el bienestar de esa persona. Bueno, ¿en qué consisten esas actividades? Cuando vos acompañás, ¿qué actividades acompañás? ¿Con qué situaciones por ahí, como comentaba Romina, con qué situaciones te encontrás que son difíciles y que tenés que poder pensar cómo sortearlas? Y bueno, y también, ¿por qué no? ¿Cuáles son las actividades que te gustan, ¿no? Que más te gustan de ese trabajo? Bueno, como acompañante terapéutica, creo que, bueno, un poco describiendo la actividad que hacemos los acompañantes, que tenemos como ciertos pilares que nos definen, ¿no? Que son los que también nos diferencian un poco de otros roles, porque yo decía que como acompañante nos insertamos en la vida cotidiana. Bueno, ¿y qué es la vida cotidiana? Entramos a la casa, entramos a la escuela, entramos a los centros terapéuticos y compartimos esas experiencias o esa actividad de ese niño o niña por la cual nos convocaron como acompañantes. Y lo que solemos hacer los acompañantes, dependiendo cada caso, es siempre poder empezar a trabajar con un equipo, no solo, nunca lo hacemos solos, sino siempre en un equipo, pensando una estrategia. Por ejemplo, un caso que yo estuve trabajando es de un niño que estaba en una escuela en donde tenía muchas dificultades para socializar, para poder entablar vínculos con sus compañeros, incluso esto se veía en algunas dificultades en el aprendizaje. Entonces, yo como acompañante empecé a trabajar con él, bueno, primero vincularme, conocerlo, quién era, por qué a lo mejor le costaba prestarle atención a lo que la seño le estaba enseñando, cómo es que podíamos empezar a incorporar a algún compañero o alguna compañerita en el juego, en los recreos. Entonces, ahí se va como construyendo un poco la estrategia de, bueno, cómo es que este niño haga vínculo con otros. Pero primero tengo que como hacer un puente, yo como acompañante, para vincularme con él. Entonces, desde ese lugar vamos trabajando con un equipo, que en este caso, la miro a Romina porque es la experta en AT escolar, pero en realidad vamos pensando siempre con un equipo que es externo a la escuela, ¿no? Entonces ahí muchas veces es donde vos me haces esta pregunta, bueno, ¿qué es lo difícil a veces? Y en la escuela que hay un código que a veces es distinto con la directora o que es distinto con la seño, a lo mejor que es de ciencias, que le cuesta que haya una T en la sala. Entonces, bueno, también es sortear qué le pasa al otro adulto cuando estamos adentro del aula y le transmitimos, bueno, lo que estamos haciendo, no sé, con Benjamín es que él pueda de a poco copiar el pizarrón o que pueda hacer la actividad con otro porque esto favorece, no es que le está quitando contenido de calidad al aprendizaje. Entonces vamos verbalizando muchas veces lo que ese niño o niña no puede por el momento decir, ¿no? Entonces, como acompañantes ponemos palabras a esas emociones y es algo que vamos aprendiendo. Yo creo que hay muchos, a veces, obstáculos que sortear porque hay una gran demanda actual a los acompañantes terapéuticos en cuanto a solicitud laboral, pero esa gran demanda va casi a la par del desconocimiento de qué hace entonces el AT, ¿no? Bueno, yo puedo escuchar un montón de espacios en donde dice, bueno, se solicita T para una señora con Alzheimer, se solicita T para este niño en la sala de 5, bueno, pero ¿quién pensó esa solicitud, no? ¿Cómo es que vamos a ir a trabajar con esa señora o cómo vamos a ir a trabajar con ese niño? Y en medio de esto creo que lo rico es que vamos aprendiendo a trabajar con otros. Esa es como la mayor riqueza. Y que si bien es un obstáculo al mismo tiempo, hacer equipo con otros, es la ganancia de poder mirar qué complejo que es la vida cotidiana. Que no es, bueno, voy a lo mejor al domicilio con el mate y bueno, ya escucho lo que le pasa a la señora, ¿no? Sino es pensar, bueno, en qué de lo que estoy escuchando favorece la calidad de vida
de esa persona, favorece la calidad de vida de esa persona y la familia con la que convive, o el vecino, o la residencia en la que está. Entonces, todo esto implica aprender a trabajar con otros. Esa es una de las principales tareas que tiene el acompañante, ¿no? Saber trabajar con otro, no responde a una individualidad de que yo heroicamente curo al otro, ¿no? Porque es para poner signos de pregunta, sino que con el otro, que puede ser el psicólogo, que puede ser la psicopedagoga, la fono, el neurólogo, colaboro a que la calidad de vida de quien estoy acompañando sea mejor. Esto que comentan me parece súper rico para comprender que el campo de la psicología no involucra las individualidades, como bien comentaron ambas profesionales, implica poder pensar a las personas en sus redes y trabajar con esas redes, ¿no? Eso es parte del trabajo que se puede realizar desde la psicología, inclusive si uno piensa en la clínica, trabajamos también en relación a esas redes. Entonces, vuelvo, ¿no? Esto que decís, ¿no? De trabajar con otros, tanto pensar el estudio de la carrera de psicología como después el ejercicio profesional, es necesario pensarse en el marco de redes para aprender, para comprender, para poder intervenir adecuadamente, y siempre pensando que como bien decían ambas, el bienestar, buscar el bienestar de las personas implica trabajar con las personas, no sobre las personas, trabajar con las personas que tenemos al frente en función de sus circunstancias, de sus condiciones. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar si podían compartir algunas otras experiencias que conozcan de colegas, tanto en acompañamiento terapéutico como en psicología, que trabajen en otros ámbitos, con otras tareas, con otras personas, con otras temáticas. ¿Querés Maca? Bueno, dentro del campo de la T, va aconteciendo que al ser una profesión que si bien tiene un recorrido histórico ya desde los 60 a la actualidad, al ser un dispositivo que se puede ir creando en función de la necesidad de la persona, hay distintas ramas, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy la novedad que está como surgiendo es el armado del dispositivo del acompañamiento terapéutico en el campo de la violencia, desde la perspectiva de género, porque se van creando la posibilidad de que haya acompañantes que estén insertos en el momento en que, por ejemplo, la mujer se acerca a hacer la denuncia, que en épocas de la creación de esta profesión no estaba pensada, ¿no? Entonces eso sí es hoy una novedad y que actualmente se está implementando este recurso y que me parece que es algo muy valioso a rescatar por la época en la que estamos viviendo, de que se puedan incorporar los acompañantes en este momento, ¿no? de poder estar. Y otro campo que también se está implementando es el recurso del acompañante en los hospitales públicos. Acá en la Argentina hay de manera esporádica, en la Argentina no quiero decir en Córdoba, hay de manera esporádica esta solicitud, pero en San Luis los acompañantes están insertos como una figura más del hospital público, ¿no? Es un profesional a la par que el médico, a la par que el enfermero, entonces creo que también es un área que va encontrando dentro de los hospitales un lugar para insertarse, a compartir con otros profesionales de la salud. Bueno, respecto a psicología, el ámbito de inserción es bien amplio. Seguramente muchos de ustedes estén dudando y algunas de estas cuestiones también siguen circulando como fantasías, digamos. Está bueno que uno pueda acercarse a las personas que conozca, que se estén desempeñando en ese rol, en esa carrera que nos interesa, que nos hace dudar para tomar la decisión de elegir una de las carreras a las que aspiramos. Digamos,
hay como 5 áreas que son como las más conocidas dentro de psicología, que incluso están determinadas en una ley de ejercicio profesional. Una es el ámbito jurídico que yo les contaba, que dentro del ámbito jurídico yo estoy en una partecita muy específica, muy chiquita, hay distintos fueros, por ejemplo tengo compañeras de la cátedra en la que yo estoy que han ejercido mucho tiempo en penitenciaría, por ejemplo su rol como psicólogas, es decir, con la persona privada de la libertad, así, en un rol bien asistencial, digamos terapéutico, es decir, es como, no es un psicólogo clínico externo, sino que es interno en la institución, con todo lo que eso implica, los atravesamientos. Después está el ámbito laboral, que es de los que menos conozco, pero en mi época cuando yo empecé a estudiar eran pocos y ahora sé que va tomando como mucho más forma. Y es interesante también porque muchos de ellos, lo que conozco es que hacen evaluaciones para aspirar a distintos tipos de empleos que distintas empresas solicitan que tengan determinadas características. Entonces ahí los psicólogos como expertos hacemos un proceso de psicodiagnóstico, son varias entrevistas, se toman técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas son esas que ustedes a lo mejor les han mostrado que son láminas y tienen que decir que ven o tienen que dibujar y esas cosas. Por supuesto que tiene todo un estudio muy profundo de personalidad y lleva muchos años estudiarlas para poder aplicarlas. Después el ámbito escolar es cuando los psicólogos también se insertan desde su rol psicólogo a un equipo pedagógico, ¿sí? Entonces ahí la función no es clínica meramente, sino que no es de hacer consultorio, a eso me refiero con lo clínico, sino que, bueno, a ver cuáles son las situaciones que esa escuela particular está atravesando, si hay problemas de convivencia, si hay alguna situación específica que requiera una asistencia a uno de los alumnos, se hacen diagnósticos, se hacen tareas de prevención también, que es muy interesante, es un ámbito, digamos, de mucho caudal para intervenir. El ámbito de la investigación, por supuesto que atraviesa cualquiera de los ámbitos y uno tiene la idea de que se investiga, está solo, en un lugar muy aislado, en una oficina, y no, por el contrario, es muy lindo investigar. En la universidad hay muchísimos programas que nos incentivan todo el tiempo para investigar, que tenemos que aprovechar de que sea así, porque realmente es un trabajo en equipo que implica trabajo en campo, bueno, y los resultados de las investigaciones que tenemos en Córdoba son muy buenos, entonces hay que seguir en eso, que creo que todavía en la Facu de Psicología nos falta como un caminito, porque somos pocos, digamos, los que estamos en ese ámbito, y no sé si me olvido de alguna. Bueno, y el ámbito clínico, que seguramente es el que ustedes más conocen, que es el que uno se imagina que está en un consultorio y uno dice, bueno, voy a trabajar con niños, entonces se imagina que solo trabaja con los niños, ¿no? Y que juega con los niños y no sé qué cosas. Bueno, no, por ejemplo, trabajando con niños, uno tiene que ir a la escuela de ese niño, de esa niña, tiene que trabajar mucho con las familias, tiene que trabajar mucho con los padres. Mucho con los padres de las familias, con los lazos que tengan esos niños. A algunos otros les interesa más la etapa adulta, la adolescencia, la vejez. Bueno, cada una de estas etapas evolutivas tienen implicancias en cómo yo como psicólogo ejerzo o trabajo, y además desde qué teoría yo me posiciono, que a lo mejor ustedes la que más conocen es la que se imaginan del diván, del otro lado del psicólogo solo escuchando, interpretando. Bueno, no, hoy por hoy hay muchas otras teorías que implican otras dinámicas, otras lecturas de lo vincular, así que bueno, ese también es todo un campo de inserción, y una vez que eligen la carrera, después eligen el campo de la inserción y después eligen las teorías con las que trabajan, y después la práctica uno lo va ayudando a ir recorriendo ese camino, y que es muy satisfactorio. Menos en mi caso. Bueno, aquí nos están abriendo, ¿no?, a conocer de la carrera de psicología. Y entonces, retomando un poco la palabra de Romina, elegir psicología implica
pensar en distintas áreas de ejercicio profesional y también en distintas corrientes teóricas. Inclusive podríamos pensar en la combinación, ¿no? La posibilidad de formarse es muy grande, ¿no? Cuando yo digo formarse, empezar una carrera y empezar a estudiar y a conocer esas distintas corrientes teóricas, desde las cuales después van a ir al campo de ejercicio profesional, y el trabajo permanente que una hace con otros, con otras, y como bien decía Romina también, bueno, uno puede pensar en la investigación también como parte de un trabajo, del trabajo que se puede realizar desde la psicología, y como también mencionaba Macarena, la docencia. La docencia también es una alternativa en los distintos niveles. De hecho, la carrera de psicología, la facultad de psicología, perdón, tiene también el profesorado de psicología como una alternativa para hacer como carrera que comparte materias con la licenciatura en psicología. En ese sentido, bueno, muy agradecida por esta conversación con ellas, porque nos abren a poder imaginarnos posibilidades, lugares, con quién trabajar, haciendo qué cosas, y eso siempre es una posibilidad, ¿no? Moverse de lo probable a lo posible. Y en ese sentido me gustaría que diéramos lugar, si les parece, al chat, a ver qué preguntas aparecen, si hay dudas. ¿Escuchamos? Sí, nos han consultado, digamos, a lo largo de esta jornada en el chat, si como psicóloga solamente se puede dedicar a los trastornos mentales o o se trabaja, digamos, también con otras patologías o también con otros aspectos, digamos, de la personalidad. Está buena la pregunta porque también tiene que ver con un mito de las inserciones de los profesionales psicólogos y con las ideas que hay respecto a la locura, patología, la patologización incluso de trastornos, de conductas, de acciones, de síntomas. No trabajamos solo con personas que estén diagnosticadas con un trastorno de personalidad, ni siquiera trabajamos con esos diagnósticos, sino con las personas que tienen ese diagnóstico, que es un posicionamiento epistemológico diferente en pos de la salud mental. Trabajamos a niveles preventivos, ¿sí? También. Entonces, no necesariamente es aquel que ya está padeciendo algún síntoma o algún trastorno, sino que el ámbito de inserción, por ejemplo, en social, que me olvidé recién de mencionarlo, creo que tienen un recorrido espectacular con respecto a cómo prevenir en el campo de la salud mental, ¿sí? Se trabaja desde la prevención, digamos, en la salud. Bien, también una pregunta para ambas, nos consulta una de las futuras aspirantes, digamos, a la carrera, tanto de AT como de psicología, que está interesada en trabajar con adolescentes. ¿Con qué otras poblaciones también se podría trabajar, digamos, desde ambas carreras? Bueno, yo creo que el trabajo con adolescentes es un hermoso desafío. Porque implica, yo creo que, al menos mi experiencia clínica, es una etapa evolutiva que implica mucha adrenalina para con el terapeuta, ya sea psicóloga o ya sea acompañante, porque es un momento de mucha vertiginosidad de cambios, ¿no? Y que el proceso de los adolescentes también es, bueno, poder acompañar esta revelación, no de la rebeldía en sí misma, sino de la revelación, bueno, de este construir la identidad, de lo que se va a ir construyendo. Pero creo que ninguna de las profesiones, tanto como psicólogas como acompañantes, queda resumido solo en un campo, sino que se puede trabajar incluso desde la etapa temprana. La psicología también ha construido estudios, investigaciones del trabajo en la psicología perinatal, que es desde los más pequeños, que es acompañar los procesos de embarazo,
y que también se va como extendiendo a esto, a la vejez, y acompañar incluso en el momento paliativo de lo que se denomina el buen morir, ¿no? Entonces hay un abanico, creo que ambas profesiones pueden acompañar en el ciclo evolutivo de la persona en su completud. Bien, también han nombrado algunas áreas de intervención como más reconocidas. También nos consultan si durante la carrera se ven cuestiones relacionadas a la psicología del deporte o la psicología económica, o cuáles son esas posibilidades, digamos, también de laborales a futuro o de desarrollo, digamos, dentro de la misma profesión. Es interesante porque al menos cuando yo ingresé en el 2004 a la facultad, mucho no se conocía en ese momento de la psicología del deporte, psicología económica, al menos acá en Córdoba, digamos, empezó en ese tiempo a haber muchos avances a nivel de investigaciones locales con profesionales colegas que se dedican actualmente a los ámbitos de inserción. Recuerdo una de mis compañeras que trabaja como psicóloga deportóloga en el equipo de talleres, por ejemplo. Después el hermano de una compañera mía trabajaba en Belgrano, para que no se pongan celosos ninguno de los dos. Y bueno, y hacen trabajos interesantes con respecto a la motivación, según tengo entendido, el rendimiento en el campo deportivo y cómo el estado emocional puede afectar en eso, ¿sí? Entonces ese acompañamiento es bien interesante, así como la psicología en el ámbito económico. Hay materias electivas que, si a uno le interesa previamente, cuando llega a cuarto año más o menos, puede elegir materias que directamente estén relacionadas con los intereses que nosotros tenemos previamente, ¿sí? Para desempeñar o no en la profesión a futuro. Incluso creo que una riqueza que tenemos como universidad es la posibilidad de los intercambios entre universidades. Entonces uno puede también anotarse, más o menos también a esta altura de cuarto año, quinto, en algunas asignaturas que son de otras carreras, ¿no? Pensando en economía. Entonces creo que este zócalo que se va armando de la profesión permite, si psicología a lo mejor ese año no propuso una materia electiva vinculada a la economía, poder articular con la carrera de ciencias económicas esto que es específico. Y si no, también y vinculado al deporte, actualmente hay ya una formación de posgrado, entonces cómo ha ido también creciendo, ¿no? Creo que ninguna de las dos disciplinas han quedado estáticas, sino que es muy dinámico y cada año creo que las carreras se van como ayornando a la época que se va como transitando. También nos hacen una consulta en relación a la carrera de acompañante terapéutico. ¿Cuál sería una diferencia con la carrera de terapista ocupacional? Esa no la estudié. La terapista ocupacional me faltó. No. Primero, que el terapista ocupacional lo conozco como el de mi trabajo clínico con colegas en el centro de rehabilitación. No podría hablar de la carrera en sí misma. Pero sí, para diferenciarlo, el terapista ocupacional trabaja muy vinculado a aspectos motrices, ¿sí? De prehensión, de agarrar ciertos objetos, elementos para el uso de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué podría hacer el acompañante que trabaje junto con un terapista ocupacional? Bueno, es favorecer, por ejemplo, que esa persona pueda incorporar los elementos que el terapista ocupacional sugiere en su vida diaria. Si es, bueno, agarrar la taza, bueno, que esa taza esté disponible mientras está desayunando, no que quede solamente en el consultorio, sino que la pueda tener disponible para ese momento, o para lo que pueda implicar alguna cuestión de la vestimenta, bueno, cómo acompañar la adecuación de la vestimenta para esa vida cotidiana más accesible. Entonces, el terapista estaría trabajando cómo la persona aprende a incorporar ese elemento que está siendo adaptado, adecuado, y el acompañante a que ese elemento sea utilizado en lo cotidiano. Ese es como para diferenciar. Bien, también nos consultan en relación a alguien que está interesado también en el arte, en cuestiones relacionadas a lo artístico. ¿De qué manera se podría relacionar o no con la psicología o con el acompañante terapéutico?
ambas carreras son un arte. Implica todo un marco teórico del cual que hay que estudiar, pero el encuentro con el otro es artesanal porque se construye muy singularmente con el otro. Y al menos en mi experiencia como acompañante, el arte ha sido un recurso muy favorable para acercarme al niño, o para acercarme al adolescente, al niño por medio de la construcción a lo mejor de algo que tenga que ver, no sé, con algún collar, y bueno, pensar cómo ese collar puede ser construido, no sé, con fideos, y qué es lo que puede significar y qué es lo que podemos hacer, y con el adolescente cómo podemos armar canciones, ¿no? Y qué es lo que está diciendo esa canción y por qué la cantaría con esa melodía y no con otra, a quién se la compartiría. Entonces creo que nos valemos mucho del arte los acompañantes como medio de vinculación con el otro. Suele ser una buena excusa para encontrarnos con el otro, digamos. Y esto es muy diferente a ofrecerle a, no sé, cuántos pacientes tiene Macarena en el centro al que ella va, y decir, ay, bueno, le damos fideos a todos y todos hacemos collares. Tiene que ver con otra lógica, digamos, de reconocer a esa persona lo que a esa persona le interesa de este arte, ¿sí? En lo que se construye en conjunto. Suele ser una excusa para eso, para vincular, para acercar, para el paciente plasme, digamos, mucha de su vivencia actual en eso. Bien, y por último, si nos podrían comentar un poco cómo fueron esas primeras experiencias, digamos, de inserción profesional en la carrera, tanto de AT como de psicología, en dónde, en qué lugares o con quiénes, cómo fueron esos primeros momentos de contacto con la profesión. Bueno, en mi caso personal, yo desde que entré a la universidad no me fui nunca más. Actualmente, acá me ven, es un lugar al que quiero mucho y respeto mucho. En mis primeras inserciones fue como ayudante alumna, desde segundo año de la carrera. Era ayudante de uno de los profesores de una materia que a mí me interesaba, entonces así empecé a formarme como docente y desde el lugar de investigación. Luego empecé a hacer más las elecciones. En ese momento acompañante terapéutico se estudiaba en el ámbito privado y no en el público como si tenemos ahora en la universidad. Entonces mis primeros recorridos profesionales fueron como acompañante terapéutica, específicamente en el área de la salud, en el neuropsiquiátrico de la provincia. Fue una experiencia espectacular, y después ya sí empecé a rendir concursos específicos en el área judicial, donde actualmente me desempeño. Rendir concursos quiere decir que una vez que uno finaliza la carrera y quiere aspirar a un determinado puesto, tiene que estudiar mucho y rendir un examen, y después queda un orden de mérito, y así lo llaman a uno para cumplir función, ¿sí? Bueno, y mi acercamiento también dentro de la facultad fue por medio de ayudantías, pero en este caso lo hice a partir de cuarto año, y también desde que entré tampoco me he ido de la facultad. Del 2008 a la actualidad seguimos. También esto me acercó a investigar, a acercarme al vínculo con la discapacidad desde un lugar profesional, y mis primeras inserciones laborales fueron como acompañante terapéutica, también, como decía Romy, por el ámbito privado, porque la carrera es muy nueva, tiene recién 3 años. Entonces, bueno, desde el 2011 que me desempeño como acompañante, y mis experiencias fueron en el campo educativo, acompañando las trayectorias escolares de niños y niñas, pero vinculadas a la emocionalidad, a la socialización, que es lo específico del acompañante, ¿no? Y luego como psicóloga también me fui desarrollando en el campo privado, en el consultorio con niños, que las primeras experiencias son realmente de nervios, como, bueno, ¿a qué va a jugar este niño? ¿Serán suficientes los juguetes que tengo? ¿No? Bueno, son preguntas que cada uno va como construyendo cuando egresa, ¿no? Y que, vuelvo a repetir esto, que uno no queda solo, sino que se apoya mucho de los compañeros que construye a lo largo de la carrera, que son un pilar
ser muy valioso, ¿no? Para que no te sientas solo cuando vengas a cursarlo, y que cuando egresas te siguen acompañando. Y también me fui especializando en el campo de la discapacidad, en haciendo una residencia en el Hospital Misericordia. Ahí me permitió ver el trabajo que era de lo privado y lo público, que son dos espacios muy diferentes, cómo es el trabajo en un hospital, cómo es además dentro del hospital de distintas áreas, y poder discriminar, bueno, lo que pasaría en terapia intensiva, en discapacidad, lo que pasaría en un proceso más de evaluación, y lo que es un tratamiento con el adulto. Pude como ir aprendiendo, ¿no? Y que actualmente, como también decía Romy, es un proceso que se inicia y que nunca se acaba. Y que la disposición es poder sorprenderse con la curiosidad que te implica seguir conociendo. Creo que la curiosidad de cuando uno sale y después la continúa como profundizando aún más. Qué interesante escucharlas a ambas, ¿no? Y me quedan resonando estas últimas palabras de Macarena respecto a la curiosidad, ¿no? Ese es el puntapié tal vez para iniciar una carrera, una formación en el nivel superior. Si van a estudiar psicología acá en la Universidad Nacional de Córdoba, bueno, seguramente esta charla les ha permitido acercarse un poco más para saber de qué trata, y que sepan que me parece que comparto con ambas la idea de que una sabe por dónde empieza más o menos la formación, y el resto se va armando, como decía Macarena, con quienes vamos transitando esa formación y luego en los distintos ámbitos de inserción laboral que vamos teniendo. Entonces, somos parte de tramas, ¿no? Anímense, vengan, acérquense, conozcan de las carreras, y bueno, aquí estamos esperándolos y esperándolas. Muchas gracias.